Vamos a hacer estos tres primeros ejercicios que tienen que ver con cuantificadores, en particular el 3 mezcla cuantificadores con conjuntos, así que está bonito. Ya, entonces en el primer ejercicio dice determinar el valor de verdad, o sea, verdadero o falso, y justifique, ¿ya? Entonces no es necesario que aparezca justifique, cuando uno les pide a usted determinar el valor de verdad, en un problema de desarrollo, ustedes deben justificar igual, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer ejercicio dice lo siguiente. Tenemos solución. Dice, existe X que pertenece a los reales. Cuando nosotros tenemos algo de este estilo, se supone que esto es lo que prima, y después esto, o sea, dice, existe X que pertenece a los reales, tales que cumple todo esto que está acá, tal que para todo Y en los reales, X más Y es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tenemos que nosotros, para, por ejemplo, probar que esto es verdad, exhibir un X, existe X, tal que para todo Y en los reales, X más Y es igual a 0. A ver, me interesa que lean esto para que me puedan decir si esto les parece verdadero o les parece falso. ¿Alguien se desea pronunciar? A ver, alguien. Alondra dice que es falso. Ya. ¿Cómo usted justificaría que esto es falso? O no sé. Ya, pero le tinca. Ya dice que tiene que existir un número para todos los I. Está bien. Lo que pasa es que como está escribiendo es más difícil de explicar. Para todos los I, que tal que sumado no de 0, ¿cierto? Entonces, bueno, uno dice, por ejemplo, existe un X en los reales que cumple esta condición. Fíjense en lo siguiente. Existe un X, por ejemplo, nosotros nos podríamos dar, dado X igual a A, ¿no es cierto? Que A es un valor fijo, o sea, es un número específico. No sabemos cuánto es, pero es un valor fijo. Para que esto sea verdad, tiene que existir un X, que en este fondo lo definimos como X igual a A, tal que para todo Y que pertenece a los reales, este A más Y tendría que ser igual a 0, ¿no es cierto? Ojo, para todo Y en los reales, ¿cuál es el único Y que serviría en este caso? Si ustedes observan acá, tal que para todo Y en los reales, X más Y es igual a 0. El A que nosotros consideramos más el Y tiene que ser igual a 0. Para el único que satisface esta ecuación es para Y igual a menos A. ¿Se entiende? Entonces nosotros si consideramos por ejemplo, cualquier cosa rara que a mí se me ocurra escribir aquí, tendría que satisfacer que esa cosa rara, sumado a X, nos debe dar 0. ¿Me entienden? Por cualquiera, porque aquí dice para todo Y.
Entonces, por ejemplo, yo voy a decir ya sea I igual a 1 más A. 1 menos A, mejor. Porque voy a poner 1 menos A, porque se va a ver la contradicción inmediata. Si ponemos I igual a 1 menos A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que X más Y va a ser igual a la que nosotros consideramos como que existía, más el I, que es 1 menos A. Esto nos daría 1, ¿no es cierto? Pero 1 es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué hemos expuesto? Hemos mostrado que existe un I. Fíjense que aquí se tendría que cumplir para todo y en los reales. En particular se tendría que cumplir para I igual a 1 menos A, porque este es un número real, ¿no es cierto? Se supone que este es un número real, por lo tanto este otro también es un número real, obvio. Por lo tanto se tendría que cumplir en particular para este. ¿Por qué? Porque se cumple para todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto en particular para este. Y nosotros vemos que X más Y nos da 1, y obviamente 1 es distinto de 0, por lo tanto esta proposición es falsa. ¿Ya? Hay aquí un detalle. Que aquí uno no se puede dar cuando dice, para probar que esto es falso, por ejemplo, ustedes no se pueden dar aquí un X, a ver cómo le puedo decir, un X específico. O sea, alguien no se podría decir, a ver, X igual a 5, por ejemplo. Este es mi candidato a ser X. Y yo me doy cuenta que esto falla. Sí, pero resulta que cuando aquí se dice existe X en los reales, no estamos diciendo que existe X igual a 5. Cuando ustedes toman X igual a 5 y no funciona esto, significa que el 5 no es ese X que existe, pero a lo mejor podría ser otro, podría ser X igual a 102, estoy inventando. ¿Me entienden? Entonces, no sabemos cuál es, por eso uno toma un número A cualquiera. Es un A, es un número real, cualquiera. No lo estoy definiendo específicamente. Y si X es igual a, al considerar, por ejemplo, cualquier Y que a mí se me ocurra, podría escribir acá igual a 7 menos A, o 7 más A, no sé, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, entonces se tendría que cumplir para el I cualquiera que uno tome acá. Y nosotros hemos visto acá en este ejemplo que si es igual a 1 menos A, no se cumple, pero se debería cumplir porque aquí dice para todo I. ¿De acuerdo? Ya por eso la letra A es falsa. ¿Ok? Veamos al tiro aquí en este pedacito. ¿Qué pasa con la letra B? A ver, les voy a dar unos minutillos para que piensen. ¿Qué pasa con la letra B? ¿Será verdadero o será falso? Podemos usar lo mismo que teníamos arriba. Parecido, digo. Sí, exacto, Carolina. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Dice, para todo y que pertenece a los reales, va a existir un X en los reales, tal que X más Y es igual a 0. Entonces, fíjense acá, para todo y en los reales. Entonces, uno dice, bueno, para todo y en los reales, puedo tomar dado I igual a A. Cuando yo tomo en este caso I igual a A, estoy tomando cualquier número real. Por lo tanto, estoy cumpliendo con que es para todo I. Cualquier número real. Fíjense acá, que cuando uno quiere probar que algo es verdadero, en este caso, en este estilo, existe un X en los reales que cumple esto que está acá. ¿Ya? Basta que, si uno quiere probar que esto es verdadero, basta que uno exhiba uno que cumpla esto. Entonces, si es igual a, ¿cuál es el X que tendríamos que tomar? ¿Cuál es el X que existe? Menos A. Claro. Entonces,
x igual a menos a satisface que x más y es lo mismo que menos a más a, y esto efectivamente es igual a 0. Se cumple. Por lo tanto, es verdadero. ¿Por qué? Porque para todo y en los reales, o sea, nosotros tomamos un i igual a, que representa cualquier número real. Representa a todos, en realidad. Y para cualquiera que uno tome, por ejemplo, si usted me dice i vale menos 18, ¿va? Tomamos x, existe un x para ese menos 18, a ver, para i igual a menos 18, esto solamente estoy mostrando, cuando i vale menos 18, el x que tomamos es el 18. Cuando i vale 2020, x igual a menos 2020. Si i es igual a un tercio, x igual a menos un tercio. O sea, para todo i que uno tome acá, siempre va a existir un x que cumple la condición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esa proposición es verdadera. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio para borrar? ¿No? Ya. Voy a borrar acá. Ya. En el segundo ejercicio, a ver, aquí voy a cambiar de pizarra. Me quedo aquí porque como tengo el enunciado del ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos ahora conjuntos específicos, porque nosotros recién estábamos trabajando en los reales, que es un conjunto infinito. Ahora vamos a trabajar en conjuntos, en un conjunto, ¿cómo se llama? En un conjunto finito. ¿Ya? Entonces, se nos da el conjunto A formado por el menos 1, 0, 1, y el conjunto B, un medio y un tercio. ¿De acuerdo? Ya, entonces, teniendo ese A y ese B, determinar el valor de verdad de la proposición A y la proposición B. Les voy a dar unos minutitos, unos 3 minutitos, para que piensen un poco así, rayen si quieren un ratito, y me dicen si esto es verdadero o es falso. Si la proposición es verdadera y qué pasa con A y con B. ¿De acuerdo? Para ver si coincidimos. ¿Ok? Ya, usted me dice falso. Pues, si x es igual a 0, y obviamente este x pertenece a A, y igual a, ¿cuánto? Un medio. Un medio, y este pertenece a B. Como es un para todo, usted va a exhibir un x y un y que no cumple con la condición. Entonces usted dice, bueno, x al cuadrado sería 0 al cuadrado, más el y cuadrado, que sería un cuarto. Esto es mayor que 1, claramente un cuarto no es mayor que 1, ¿sí? Por lo tanto, falso. Esto sí le sirve. Esto en este caso particular sí le sirve como porque es un contraejemplo. Porque como es para todo, entonces usted, cualquier x que tome acá, y cualquier y que tome acá, tendría que cumplir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo mismo, ustedes podrían hacerlo de esta manera. Esto está correcto, ¿ya? Solamente les voy a mostrar otra forma. Por ejemplo, nosotros podríamos escribir esta... nosotros podríamos escribir esta misma proposición de otra manera. Nosotros podríamos escribir esta proposición. Fíjense que esta proposición está compuesta de 3 partes, entonces en realidad es para todo x que pertenece a A, se cumple una cierta propiedad, dice, para todo x que pertenece a A, para todo y que pertenece a B, x cuadrado más y cuadrado es mayor que 1. Entonces nosotros podríamos decir, como aquí parte con x, dice, para todo x que pertenece a, se cumple esto que está acá, nosotros podríamos asumir que esto que está acá es una proposición que depende de los x que están acá. ¿Se fijan? Entonces vamos a considerar q de x como todo esto que está acá. ¿Ok?
Entonces, se supone que aquí, como dice, para todo x, nosotros tendríamos que probar, si nosotros quisiéramos ver si esto es verdadero o falso, digamos, tendríamos que probar para x igual a menos 1, ver qué pasa con q de menos 1, ver si es verdadero o falso, tendría que ser verdadero. Después, cuando x vale 0, q de 0 también tendría que ser verdadero, y cuando x vale 1, tendríamos que ver qué pasa con q de menos 1, tendríamos que ver si es verdadero, tendríamos que probar que es verdadero, y tendríamos que probar que es verdadero también. ¿Me siguen la idea? Si cuando nosotros veamos qué cosa es q de menos 1, y veamos si, que, supongamos que fuera verdadero, esta de acá también fuera verdadero, esta fuera verdadero, o sea, en el fondo cuando nosotros desarrollamos no llegamos a ninguna contradicción, significa que la proposición es verdadera, porque hemos probado para todos los x en A, el menos 1, el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Si una de estas resulta ser falsa, automáticamente la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque aquí dice para todo x en A. Entonces, si nosotros tomamos un x donde la cosa no funciona, entonces significa que es falsa. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Ya? Veamos qué cosa es q de menos 1. ¿Qué cosa es q de menos 1? Vamos a rayar por acá. ¿Qué cosa es q de menos 1? Q de menos 1, de acuerdo, es para todo i que pertenece a b, menos 1 al cuadrado, que sería 1, más i al cuadrado, esto es mayor que 1. Ya, ¿qué me dicen de eso? ¿Eso es verdadero o es falso? O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es para todo i en b, i cuadrado es mayor que 0. Para ver si esto es verdadero o falso, tenemos que fijarnos cuáles son los elementos que están en B, y tenemos que chequear que se cumple. Si se cumple o no se cumple. ¿Me entienden? Entonces, como dice para todo y en B, como dice para todo, tenemos que ver qué pasa si I vale, cuando I vale 1/2 y cuando I vale 1/3. Ver si se cumple para todos los elementos que están en B. Cuando I vale 1/2, ¿no? Tenemos 1/2 al cuadrado, ¿es mayor que 0? Sí, ¿no es cierto? Los dos se cumplen. 1/2 al cuadrado es mayor que 0 y 1/3 al cuadrado es mayor que 0. Probamos para todos los i que estaban en B. Por lo tanto, q de menos 1 es verdadero. O sea, esta es verdadera. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver qué pasa en q en 0. Entonces vamos a ocupar el mismo esquema. Q de 0. Q de 0. Dice, para todo i en B, tenemos 0 al cuadrado que es 0, más i cuadrado mayor que 1. O sea, se cumple esto que está acá. Veamos. Q de 0, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué tendríamos que tomar? Todos los sí que están en B. Entonces vamos viendo. Cuando i vale 1/2, ¿qué tenemos? 1/2 al cuadrado, que es 1/4, ¿es mayor que 1? Tenemos que probar para el 1/2 y el 1/3, o sea, chequear. Cuando i vale 1/2, 1/2 al cuadrado, ¿es mayor que 1? No, ¿no es cierto? No. Por lo tanto, sería falso, porque aquí acabamos de mostrar un independiente. Supongamos que este sí funcionara, cosa que tampoco funciona, digamos, ¿cierto? Porque nos queda un noveno y un noveno no es mayor que 1. Ya, pero supongamos que aquí fallara y aquí funcionara, aquí nos diera verdadero. Basta con que falle en 1 para que esto sea falso. ¿Por qué? Porque dice para todo i en B se tiene que cumplir esto que está acá. Y acabamos de mostrar un i que está en B, que por ejemplo es 1/2, donde no funcionó. Por lo tanto, q de 0 es falso.
¿de acuerdo? ¿Es necesario chequear Q en 1? No, ¿no es cierto? Porque basta que uno de estos sea falso para que toda esta proposición sea falsa, y efectivamente es falsa, tal como nos dijo Carolina. ¿Ya? Aquí no es necesario hacer esta otra. ¿Ya? Porque dice, para todo x en A, se tendría que cumplir esta. Y acabamos de mostrar un x que está en A, donde esto falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, voy a borrar. Entonces, todo ejercicio como que hay que pensarlo así, 1, 2, 3 y 4 veces si es necesario, darle harta vuelta. Ya. En el... Para todo x existe. Ya. Ahora vamos a analizar el otro. Vamos a usar lo mismo. ¿Ya? Vamos a considerar en el B, ahora vamos a hacer el B. Dice, existe x en A, que se cumple esto que está acá. Entonces vamos a considerar esta partecita como un Q de X, porque aquí aparece X, ¿cierto? Ya. ¿Que no había dicho Carolina que esto era verdadero o falso? Verdadero, creo. Ya. ¿Cómo vemos si esto es verdadero? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar acá? Dice, existe X que pertenece a A, tal que cumple Q de X, ¿no es cierto? Para que esto sea verdadero, tendríamos que mostrar un X, bastaría en este caso, no tenemos que probarlo para todos, porque aquí, si se fijan, aquí dice, existe X en A. Por lo tanto, basta con mostrar un X que esté en A, que cumpla lo que viene después. ¿Cuál sería el candidato a ser ese X? Veamos con el primero, a ver si nos sirve. Si no nos sirve, esto no significa que sea falso, significa que el que tomamos no era el que nos sirve nomás. Por lo tanto, seguimos probando con el otro y probamos con el otro. Si probamos con los 3 elementos que están acá y ninguno nos da que esto es verdadero, automáticamente esta proposición sería falsa, porque no existe un X en A que cumpla Q de X. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar, veamos. Estamos buscándolo, ojo con esto. Vuelvo a insistir, si tomamos x igual a menos 1 y no nos sirve, probamos con el otro. Si el 0 tampoco nos sirve, probamos con el otro. Si ninguno de los 3 sirve, entonces la proposición sería falsa. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería Q de menos 1? Q de menos 1 va a ser para todo i que pertenece a B, menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 más i cuadrado mayor que 1. O sea, en el fondo, para todo i que pertenece a B, i cuadrado es mayor que 0. Entonces tenemos que ver si esto es verdadero. Para ver que si esto es verdadero, cuando aparece un para todo, tenemos que tomar, como dice, para todo i en B, tenemos que tomar todos los elementos que están en B. Entonces tomamos, por ejemplo, i igual a un medio. Cuando i vale un medio, o sea, si i es igual a un medio, vamos a tener un medio al cuadrado. ¿Es mayor que 0? Sí. Si i vale un tercio. Un tercio al cuadrado, que es lo que estamos chequeando acá. ¿Es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, esto que está acá es verdadero. ¿Se fijan? Q de menos 1
es verdadero. Luego, si x vale menos 1, se cumple. Por lo tanto, esta que está acá, por lo tanto, la proposición que andamos pensando, que esta que está acá, esta grande, es verdadera. O sea, esta enterita es verdadera. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de encontrar y de exhibir un x, por lo menos un x, que cumple la condición. Pueden haber otros, el 0 puede que también funcione, o puede que el 1 también funcione, pero basta con que nosotros exhibamos 1, que en este caso es x igual a menos 1, tal que esto se cumpla para que nosotros podamos decir que esto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, sigamos. Se me hace corto el tiempo, esta clase dura 1 hora, es súper poquito. Ya, sigamos. Ya. En el número 3. El número 3 es así como bonito porque, si ustedes se fijan, es un ejercicio que está como compuesto. Tiene algo de lógica y tiene algo de... tiene algo de lógica y tiene cuantificadores lógicos y tiene teoría de conjunto. Entonces dice, el conjunto A está formado por todos los X que pertenecen a los naturales, tal que existe Y en Z, que cumple que X más 2Y es igual a 0. Y nos piden encontrar el complemento de A. Entonces, para encontrar el complemento de A, primero tenemos que determinar de manera clara y precisa cuál es el conjunto A. ¿De acuerdo? ¿Está encachado este ejercicio? Me gusta este ejercicio. Está bonito. Veamos primero. A ver, cada vez que a nosotros, bueno, por ejemplo, si tenemos X perteneciente a los naturales, en los números naturales tenemos dos tipos de números, ¿no es cierto? Los números, bueno, podemos decirlo, los números naturales, el 1, 2, 3, 4, etc. Tenemos dos posibilidades para este X. Primera posibilidad, que X sea número par, que X sea par, y vamos a hacer un análisis. Parece que, qué bueno, se me cayó internet, pero seguimos grabando. Ojalá que no se haya borrado la pizarra, y si se borró lo tengo que escribir de nuevo. Ya, se me borró la pizarra, así que voy a poner una pausa. Ya, entonces, teníamos el siguiente ejercicio 3. Decía, si A es igual a los X pertenecientes a los naturales, tal que existe Y en Z con X más 2Y igual a 0. Determinar a complemento. Entonces, vamos a analizar las distintas posibilidades que tenemos para tomar un número natural. La primera opción es que, por ejemplo, si X es par, ¿ya? Si X es un número par, por ejemplo, si X es un número par, ¿qué significa? Que X es de la forma 2 por un cierto n, ¿no es cierto? ¿Sí? Para algún n un número entero, ¿sí? Si X es de la forma 2 por n, entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense que aquí de nuevo vamos a considerar esto que está acá como un P de X. Vamos a tomar esto como P de X, ¿ya? La proposición como P de X, ¿de acuerdo? Porque es más fácil para hacer el análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué cosa sería P de este X? Que es 2n. P de 2n, ¿a qué corresponde? Existe un Y en Z, tal que 2n más 2 por I es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? De donde de acá obtenemos ¿qué cosa? Que I es igual a menos n.
¿Sí? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Ahora, el i igual a menos n es un número entero que está en z, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, po. Si x es par, x va a ser de la forma 2 por un n para un n número entero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo existe un i en z que cumple esta condición, lo que estamos diciendo es que i tiene que ser igual a menos n, menos ese número entero, ¿de acuerdo? Y existe sí, porque es menos n. Si x es igual a 2 por 3, por ejemplo, el i que tomamos sería el menos 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pensando en eso, tendríamos que esto que está acá, el P de n, sería verdadero, porque existe un i, que es este que está acá, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, tomamos, si x es impar? Si x es un número impar, el x va a ser de la forma 2 por n más 1, donde el n es un número entero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sería P del x? O sea, P de 2n más 1. Va a ser, existe i en z, tal que el x, que es 2n más 1, más 2i, nos da igual a 0. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, fíjense, nos va a quedar 2i igual a menos 1 menos 2n, o sea, i va a ser igual a menos 1 menos 2n partido por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, este número que está acá, ¿vive en z? Claramente no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque observen, que el número que está acá arriba es un número impar. Un número impar que yo lo divida por 2, sigue siendo, ese es un número racional. ¿Se fijan por qué? Porque lo de arriba no es múltiplo de 2, o sea, no se me va a simplificar el 2. Y este que está acá no pertenece a z. ¿Se fijan? Por lo tanto, acá sería falsa. Por lo tanto, x no es un número impar. Por lo tanto, el conjunto A son todos los x en n, pero que tal que x perteneciente a los naturales, tal que x es un número par. Los impares acá no nos sirven, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa sería entonces A complemento? Serían todos los x que pertenecen a los naturales, tal que los números que no son pares, tal que x no es par. Y x no es par significa que x es impar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya, aunque me queden pocos minutitos, yo tengo hartos ejercicios pensados para ustedes, pero quiero saber si alguno de ustedes trajo algún ejercicio en estos últimos 10 minutitos que nos quedan para preguntar. Tenemos que determinar nosotros en qué caso esta proposición es falsa. Ya, ¿qué necesitamos para esto? Si ustedes se fijan, la proposición P de triángulo invertido se define de la manera como aparece ahí. Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros? Para empezar, la tabla de verdad del implica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se define P triángulo Q como esto implicando esta otra cosa. Ya. Entonces, vamos a poner por acá abajo la tabla de verdad, a ver si es que la vamos a tener que usar en algún momento, del P implica Q. Aquí me quedo feo. Que siempre me sale chueco esto. Bueno, digo medio chueco. P, Q, P implica Q. ¿Qué cosa es verdadero implica verdadero? Es verdadero.
¿Qué cosa es verdadero implica falso? Esto es falso. ¿Qué cosa es falso implica verdadero? Esto es verdadero. ¿Y qué cosa es falso implica falso? Verdadero. Ya, falso, perdón. Dice, determinar en qué casos la proposición es falsa. A ver, hay dos formas de atacar este problema. Primero diciendo, bueno, esto va a ser falso cuando estamos en esta situación y empezamos a trabajar usando esta equivalencia, o sea, que lo primero sea verdadero y lo segundo sea falso. Y otra manera de trabajar esto es tratar de simplificar un poquito más esto, a ver si se simplifica, y trabajar con lo que nos queda, ¿ya? Entonces para poder practicar un poco, vamos a trabajar con esto y vamos a tratar de simplificarlo, ¿de acuerdo? Si no se simplifica mucho, vamos a trabajar con la otra opción. Entonces, primero vamos a simplificar esto para ver si lo podemos escribir de manera más simple. Porque si lo podemos escribir de manera más simple nos va a ayudar al desarrollo. Entonces, algo implica otra cosa, es lo primero, acordémonos es lo primero o, es no P o Q, ¿cierto? O lo segundo sin hacerle nada, ¿cierto? Estamos usando P implica Q, es no P o Q, ¿cierto? Y esto va a ser equivalente con... verdad que estoy usando la rayita, se me olvida. La negación de esto o lo segundo. Y la negación de un I es la negación de uno o la negación del otro. O, ¿cierto? ¿Qué es esto? Fíjense que aparecieron puros O ahora. ¿Sí? Y como hay puros O, uno puede asociar de manera conveniente. Obviamente, fíjense que esta expresión es idéntica con esta. Entonces, ¿qué cosa es P o P? P o P es P. Por lo tanto, algo o algo es el algo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Por lo tanto, vamos a tener que P, triángulo invertido Q, es lo mismo que tengamos la negación del primero o el segundo. Y si ustedes se fijan acá, ¿qué es esto? Miren, negación del primero o el segundo. ¿Qué cosa es esto? Esto es P implica Q. O sea, esta que está acá es una forma distinta de escribir el P implica Q. Por lo tanto, con esto nosotros ahora podemos trabajar de manera más eficiente y más rápida la pregunta que se nos hace, ¿cierto? Porque nos dicen determinar en qué caso la proposición P triángulo invertido Q es falsa. Ah, pero nosotros nos dimos cuenta que la proposición P triángulo Q es la misma que P implica Q. ¿De acuerdo? Porque hicimos este trabajo y llegamos a esto. Por lo tanto, esta va a ser falsa, y con otro color. Por lo tanto, esta proposición va a ser falsa. Es falsa cuando acá, ¿cierto? Cuando P es verdadera y Q es falsa. Y es el único caso. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, quiero hacer unas observaciones respecto de como este tipo de ejercicio, porque a veces ha pasado que cuando se les pregunta algo de este estilo, los alumnos juegan con los valores de verdad de P y Q, y de repente, no estoy hablando de este ejercicio se terminó y esta es la forma que hay que hacerlo. Pero sucede que a veces los alumnos dicen, determinar en qué caso la proposición tanto es falsa. Cuando la pregunta es determinar en qué caso, uno tiene que considerar responder con todos los casos donde sea falsa. Porque a veces sucede que los estudiantes se toman un valor de verdad para P así arbitrario, sin ningún argumento, por ejemplo, y toman, por ejemplo, alguien dice, voy a probar, y me dicen, ¿qué caso? Voy a probar si P es verdadero y Q es verdadero. Voy a probar con este. Y resulta que prueban con este y se dan cuenta que esto es verdadero. No me sirvió. Después prueban con otro caso, verdadero y Q falso. Me sirvió.
Por ejemplo, me sirvió con este. Pero sucede que a lo mejor hay otros casos donde sirve, ¿me entiendes? Donde funciona. No estoy hablando de este ejercicio, porque este ejercicio ya sabemos que es cuando P es verdadero y Q es falso y no hay otro. Pero sucede que a veces uno se da un P y uno se da un Q y encuentra un valor que funciona, donde esto es falso, ¿me entienden? Por lo tanto, este. Pero resulta que uno deja de probar y podría darse el caso, estoy hablando en otro ejercicio, que donde cuando P es verdadero y Q es verdadero también puede que funcione. Y este caso yo lo dejé fuera porque obviamente no lo consideré. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso el ejercicio estaría incorrecto, porque estaría incompleto. O sea, tendría algo de puntaje porque por lo menos exhibió un caso donde la cosa funcionaba y esto era falso. Pero resulta que ustedes tienen que mostrar todos los casos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. Ya, estimados, eso sería todo. Me despido de la grabación. Adiós.